Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a hacer en esta ocasión el pantaloncito que dijimos que íbamos a hacer, el pelito vaquero. Y simplemente para esto vamos a necesitar muy poquita cosa, la tela, la misma tela de la camisa para que vaya a juego, ¿vale? Igual que esta de la niña lleva esta parte y lo de dentro de la misma tela que la camisa. Entonces el niño le vamos a hacer lo mismo. Si la camisa se lo hemos hecho con esta telita, pues le vamos a usar para la parte de abajo y el forro de dentro la misma telita. Vosotros usáis la que tengáis, ¿vale? Lo mismo que esta. Yo voy a usar una tela vaquera. Esta tela es súper finita, es muy delgadita. Esta es de la tienda de Loli, ¿vale? De Manoli Loli, que me encanta esta tela. Y entonces yo lo voy a hacer en vaquero para que vayan los dos conjuntados. Pero lo podéis hacer de pana, de tela de cuadritos, de la tela que tengáis, ¿vale? La combináis así y ya está. Luego aquí veis que lleva unos brochecitos de estos para la hebilla. Estos son estas piezas, ¿vale? Es como lo que se ponen en los sujetadores, pero igualmente podéis poner cualquier hebillita, cualquier botoncito, un enganche, lo que tengáis. No tiene que por qué ser así, ¿vale? Yo a esta se la voy a poner blanquita porque para que sea diferente. A la niña se lo he puesto así, y esto como es blanquito pues se lo voy a poner en blanquito. Y luego un poquito de cinta de esta que es para adhesiva, para los dobladillos, que pega por los dos lados, para luego pegar esta parte, que esto quede aquí pegadito, ¿vale? Entonces nada, solamente es esto, así que vamos a empezar. Bueno, lo primero que hacemos es pasar los patrones a la tela. De esta forma muy sencillo, mirad, voy a ponerlo aquí. Este es el delantero, entonces tenéis que sacar, ¿veis? Son dos. Hacéis así, señaláis y la siguiente aquí, ¿vale? Y dejamos un margen de medio centímetro aproximadamente. Esto sería el delantero. Con la espalda hacemos lo mismo. Uno, vuelta y sacamos el otro. Y tenemos el delantero y la espalda. Luego de los bolsillos son también hay que hacer 4. Están en doble, sacamos uno, giramos, sacamos el otro. Y aquí igualmente otros 2. Serían 4 bolsillos. Ahora está la parte de lo que es el pantaloncito de ese color. Luego el forro lleva la parte de los bajos, son 2 tiras de 16,5 por 5. Eso vendrán los patrones, pero bueno, tenéis las 2 tiritas de abajo de la parte de abajo del pantalón. Luego el delantero, este es el forro del delantero, está doble. Bueno, ponéis la tela doblada, la dobláis, señaláis y luego si queréis podéis, que es lo que hago yo, la abro y le señalo esta parte de aquí para tener el forro del delantero, y de igual forma sacamos el forro de la parte de la espalda. Y estos serían los forros tanto del delantero como de la espalda. Luego, para hacer los tirantes, aquí tengo señalado. Ya lo he cortado y todo, pero hay que coserlo, ¿vale? Son 2 tiritas de 10,5 por 3, ¿vale? Esto tiene así, tiene 3 centímetros. De aquí tiene 3 centímetros y de aquí tiene 10,5. Entonces, una vez que está cortado, lo ponéis así. Y como tenéis que medir el ancho, o sea, lo que va a entrar aquí. Entonces, no lo puedes poner muy ancho porque luego no va a caber. En este caso yo lo he puesto, esto es 1 centímetro, un poquito menos, como 8 milímetros aproximadamente. Y de aquí vamos a coser para acá y luego para acá. Y luego la parte esta de aquí, ve donde va enganchado aquí, esta piececita de aquí, yo lo que hago es, voy a hacer una tira de 7, lo mismo, tiene 3 de ancho y luego tiene 7. Y esto lo voy a simplemente a coser así, de arriba abajo, de la misma anchura que este, unos 7, 8 milímetros, 9 milímetros como mucho. Lo coso entero y ya luego lo pondremos así y ya lo cortaré por la mitad para poner un trocito en cada lado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es coser. Mirad, tengo un delantero, esta es la espalda y el delantero. Los bolsillitos, ¿veis? Lo vamos a coser así. Es derecho con derecho, lo ponéis siempre en la señal de arribita. Marcáis la señal y ponéis el bolsillo, y luego lo medís, siempre medidlo, porque puede variar, a lo mejor que al dibujar el patrón os salga. Entonces siempre lo ponéis así de forma que estos coincidan y señaláis justo
que estén los dos iguales, los dos bolsillitos que estén iguales, así. Entonces una vez que lo tenéis así, simplemente vamos a coser este trocito, este de aquí y este de aquí, tal que así, ¿vale? Este y este, del otro lado exactamente igual. Entonces una vez que lo tengáis cosido, quedará así, ¿veis? Están cosidos este y este, ¿veis? Igual que os he enseñado antes. Entonces una vez que está cosido, esto lo tenéis que poner así y este lo hacemos así, está un poquito planchadito. Entonces vamos a poner derecho con derecho, de esta forma. Vamos a hacer que coincida primero esta parte de aquí, para que no se nos mueva la parte de arribita, lo que tenía señalado yo antes. Simplemente es para que no se mueva, ¿vale? Y esto que esté aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte vamos a echarla para atrás, así, ¿veis? Esto, la costura tanto para acá como para acá. Y voy a buscar de sujetar aquí justo en la costurita, voy a sujetar el bolsillo, ¿vale? Lo tengo sujeto así. Y lo que voy a hacer es coser, voy a sujetar este para aquí. Simplemente voy a coser desde aquí hacia alrededor hasta aquí, para coser lo que son los bolsillitos. Luego le podéis hacer un zigzag por las costuritas, como queráis, ¿vale? Pero cosemos esta parte de aquí del bolsillito y en el otro lado también hacemos lo mismo. Y luego también voy a coser las tiritas, como os dije antes. Haremos un costura así y otro así para acá. Y luego ya le doy la vuelta y le echaré un pespuntito por fuera para que quede mono. Y esta pues lo mismo, coser así, esta va entero, esto no tiene que hacer así, simplemente va entero. Bueno, mirad lo que he hecho, le he pasado, he cosido el bolsillito y luego le he pasado un zigzag tanto al bolsillito así encogidito, a los dos juntos, y luego alrededor de todas las dos piezas, ¿veis? Le he pasado el pespuntito, o sea, un pespunto y un zigzag para que no se, porque esta tela suelta mucha mejita. Entonces una vez que lo tenemos así, ya cosido el bolsillo, vamos a colocar derecho con derecho, hacemos coincidir aquí las costuritas, esta vamos a echar para acá y esta para acá, ¿vale? Para que coincidan bien aquí las costuras, ¿vale? Aquí voy a seguir hasta abajo y una vez que está así, vamos a coser. Veis que aquí termina lo que es el bolsillo, ¿no? Tenemos esta señal y aquí tenemos esta señal. Bueno, pues cosemos este trocito desde aquí hasta aquí arriba y luego desde aquí, desde esta señal de bolsillo hasta aquí abajo. Solamente este trocito, esto no lo cosemos y de aquí a este trocito de aquí. Entonces una vez que lo tengamos así cosido, lo tendremos de esta forma. ¿Veis? Ya he cosido de aquí y aquí. Entonces queda esto ya abierto. ¿Veis? Entonces ponemos, una vez que está cosido, abrimos las costuras, ponemos el bolsillo y vaya a la parte del delantero. ¿Veis? Tengo delantero, espalda. Pues el bolsillo lo ponemos de manera que quede para acá, estas costillas abiertas, y lo que estoy haciendo es que he aguantado el bolsillo al delantero. ¿Veis? Está aguantado ahí. Bueno, pues lo ponemos por el derecho y vamos a señalar, ¿veis? Tengo aquí la abertura, pues señalo la abertura aquí y la abertura aquí, ¿vale? Donde está justo. Y entonces simplemente con el patrón, la parte redondita es para abajo, lo ponéis en las señales y señaláis el patrón. ¿Veis? No sé si aquí lo podéis ver, que está señalado, ¿vale? Pues simplemente esto es para hacer ahora, teniendo el bolsillo así sujeto, voy a hacerle esto de aquí, los dibujitos, lo que es la costurita, ¿vale? Entonces simplemente, veis, yo lo que he hecho es una costura, cuando he llegado abajo he subido y he hecho así y así, y luego le he echado otra costurita más, de forma que esto por delante queda así cosidito, por detrás queda el bolsillo cosido al delantero. Simplemente es de adorno. Igualmente lo podéis dejar así, si os gusta así, sin nada. Pero como yo le voy a echar los pespuntitos, pues ahora que está abierto, porque luego cuando esté cerrado va a ser más complicado. Entonces ahora que está abierto es cuando se echa el pespuntito así por aquí, por un lado de la costurita, luego aquí doy una puntadita para acá y sigo por el filito hasta aquí. Entonces hago esta formita del bolsillo y luego sigo y luego le hago otro más para que quede así doble, ¿vale? Entonces voy a coser estas cositas y seguimos. Bueno, veis, he cosido los puntitos así doble, ¿vale? Y esto está
abierto por aquí. Si queréis se lo podéis cerrar un poquito más, pero así le cabe bien la manita y queda mono. Luego lo que son los tirantes ya están cosidos también. ¿Veis? Le he hecho los pespuntitos. Y esta pieza que estaba así, esta pieza solamente eran las dos así, y le he cortado por la mitad, ¿vale? Para luego tenerlo preparado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir esta pieza con esta pieza. Entonces son los derecho con derecho, ¿vale? De esta forma, derecho con derecho, sujetamos ahí, que coincida, ¿vale? Vosotros miráis que coincidan bien las señales. Y simplemente vamos a coser así y así. Y una vez que esté cosido por el derecho, cuando lo abráis por el derecho, le podéis echar también unos pespuntitos. Va a costar más trabajo porque claro, está cerrado, pero le echáis, podéis hacer, por ejemplo, coséis esta parte, lo abrís y le echáis las costuritas. Y luego ya coséis esta parte y ya le echáis las costuritas así como podáis, ¿vale? Entonces voy a coserlo y seguimos. Bueno, ¿veis? Ya he cosido lo de delante y lo de detrás y le he echado las costuritas, las dos costuritas aquí y aquí, ¿vale? Y queda así. Esto está abierto todavía, ¿vale? Entonces ahora le vamos a poner los bajos del pantalón con estas tiras. Ponemos derecho con derecho, ¿vale? Así, derecho con derecho, y esto lo vamos a sujetar ahí, ¿vale? Con esta pierna vamos a hacer lo mismo. Entonces una vez que está sujeto así, ¿veis? Está derecho con derecho. Por la señal que tenemos vamos a coserlo así, enterito, ¿vale? Y este exactamente igual. Y luego con el forro del delantero y la espalda, simplemente vamos a poner derecho con derecho, ¿vale? Derecho con derecho, así. Y vamos a coser los costaditos. ¿Veis? Está cosido los bajos, ¿vale? Quedan así, los dos bajos del pantalón. Y la parte del forro que la he cosido los costados. Y luego lo que he hecho es que la parte de abajo, ¿veis? Le he echado un dobladillo súper finito por todo alrededor. Ahora os voy a decir cómo hago así para que se vea tan chiquinino, ¿no? Simplemente cogéis el bajo, ¿vale? Como aquí se lo vamos a hacer exactamente lo mismo que esto, se lo vamos a hacer en los bajos del pantalón. Entonces cogéis y dobláis todo lo más pequeñito que podáis, ¿vale? Hacéis como un doblez así chiquito. Si tenéis, hay un prensatela que hace esta cosa y es súper fácil, ¿vale? Pero para que no tenga, simplemente dobláis, vais doblando todo, que sea chiquito, y le echáis un pespunte por ahí por el filo, un pespuntito, ¿vale? Y una vez que tengáis el pespunte, volvéis a doblar, quedará muy pequeñito, ¿vale? Quedará una cosa así, y volvéis a echar otro pespunte por encima del pespunte que ya habéis echado, ¿vale? Cuando dobléis, tendréis un pespunte por ahí, pues echáis otro pespuntito así por encima. Entonces va a quedar un dobladillo así muy finito. Entonces voy a echarle los dos y ahora vamos a seguir. ¿Veis? He cosido la parte del dobladillito, que queda así súper fino, queda muy bien. Y luego le he planchado con las costuritas así para arriba, ¿vale? Para luego cuando cosamos la pierna, que las costuritas queden para arriba. Y ahora lo que es el forro de arriba es muy sencillo. Ponemos el forro que esté derecho con derecho, ¿vale? Y fijaros que esté la espalda con la espalda y la parte del delantero en el delantero. Luego estas marquitas pues, vais señalando todo, ¿no? Que quede las costuritas con costuritas, el centro con el centro. Y ahora estas marquitas que están aquí es donde van a ir los tirantes. ¿Veis? Yo tengo aquí uno señalado. Simplemente cogéis el tirante, lo metéis por arriba, por abajo, da igual. Tenemos el tirante ahí, ¿veis? Está entre medio. Y lo voy a colocar ahí en su sitio, que quede ahí justo en ese sitio, y ahí lo voy a sujetar, ¿vale? Así para cuando cosamos, los tirantitos queden ya ahí colocados. Y ahora, la parte de delante, si vosotros no vais a usar hebilla, simplemente coséis y ya está. Y luego le ponéis un brochecito o lo que sea. Pero yo le voy a poner hebillita, entonces lo que he hecho es que la cintita la he pasado por ahí, ¿veis? Está así, de esta forma. Entonces, para que no me quede esto abierto, que se me esté moviendo, lo que he hecho es que le he dado unas puntaditas. Entonces me queda así cerradito. Y ahora simplemente esto, hacemos lo mismo que con el tirante. Lo podemos meter por aquí. Este es más chiquito, hay que tener cuidado a la hora de coser. Entonces esto lo ponemos ahí, de esta forma. ¿Veis? Está metido por dentro. Y este pues haríamos lo mismo, lo pondríamos también
ahí por dentro. Entonces luego ya sería solo coser todo alrededor, ¿vale? Entonces voy a coser y ahora seguimos. Ya he cosido todo alrededor y he cortado un poquito del sobrante para que no esté así muy grueso. Entonces simplemente vamos a darle la vuelta y metiéndolo así para adentro, ¿vale? Vamos a meterlo para adentro. Con un palito podemos sacar así las esquinitas, ¿vale? Que quede todo bien fuera, ¿vale? Esto lo vais poniendo así. Y ahora, una vez que esté esto aquí también, vamos a sacarlo bien, ¿vale? Entonces, una vez que esté así, ya todo fuera, simplemente vamos a echarle un pespuntito así por todo el filito del pantalón, para que ya quede sujeto el forro y que se vea así más mono con los pespuntitos, ¿vale? Entonces le echo el pespuntito y luego esta parte de aquí de los bajos sí que ya lo podríamos poner así. No lo voy a pegar todavía porque no quiero que se vea la costurita. Entonces lo que voy a hacer es que con las costuritas para arriba lo ponemos de esta forma, ¿vale? Que coincidan bien, fijaos que coincidan bien esta parte de aquí, esto que coincida bien. Voy a sujetarlo así hasta aquí y este igual con las costuritas para arriba y que coincidan estas partes de aquí, ¿vale? Entonces esto lo vamos a coser así, como siempre, lo que es la parte de las piernitas. Bueno, mirad cómo ha quedado todo el pespuntito alrededor. He cosido las piernas por en medio y ahora veis cómo he hecho esta parte, lo que es el forrito. Le abrimos las costuras, ¿vale? Esta costurita se la plancháis si queréis, esto que vaya abierto con las costuritas de aquí abiertas también, y lo doblamos para abajo, ¿vale? Que quede justo al filo, ¿vale? Que quede así al filito, ¿veis? Por dentro, o sea, para la parte de fuera sería así, esto por dentro. Esto con lo que enseñé de los dobladillos, este es muy ancho, a lo mejor pues se puede cortar más finito, lo ponéis aquí en medio y se pone encima, se plancha y entonces ya se queda esto pegadito, ¿vale? Todo esto pegado. Entonces le ponéis la cintita así por todo alrededor, lo plancháis para que quede bien pegadito y luego por este filo le vamos a echar un pespunte así por todo alrededor. Bueno, y así es como queda el pantaloncito, ¿veis? Que lo único que he hecho ha sido, como decía, plancharlo con la friselina por dentro, que queda ahí sujeto. Luego aquí, ¿veis? Le he echado un pespunte por el filito y he doblado un poquito así para afuera. Entonces queda así. ¿Ya veis? Muy sencillo. Bueno, por detrás he puesto también la etiqueta y por dentro pues está así. Entonces queda, ¿veis? El conjuntito con la camisa a juego en celestita y esta en rosita. Me queda súper mono. La diferencia, ¿ves? Lo que os comentaba, que esta tiene aquí un poquito de frunce y esta no tiene frunce, simplemente. Yo en los patrones pondré las dos mangas, con la más estrechita y la otra más ancha, ¿vale? Pero bueno, queda así. Y ya veis que es muy sencillo, queda muy bonito. Luego, como os comentaba, yo lo he hecho con telas así de colorines y vaquero. Igualmente lo podéis poner, bueno, de cualquier vaquero si queréis. O podéis ponerlo de pana, no sé si en vez de esto en liso y la camisa en florecita, pues al contrario, si poner el pantalón de cuadros, la camisa la puedes poner de lunarito, también queda muy graciosa. O en liso, que vaya combinado, en fin, tenéis muchas opciones, como siempre. Y pues nada. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, ya sabéis, compartir el vídeo, suscribiros si no estáis suscritas y nos vemos en los próximos tutoriales. ¡Chao!